Muy buen ambiente. Bueno, aquí estamos un día más subiendo un nuevo vídeo y os preguntaréis, porque claramente no habéis visto el título antes de entrar. ¿De qué va este vídeo? Pues yo os lo explico. Este vídeo va de la conquista cristiana y la organización política de los reinos cristianos de la península. Así que vamos con ello. Bien, lo primero que voy a explicar es por qué conquista cristiana y no reconquista. Esto es muy sencillo. No se continuó con el reino de Toledo. Sí que es verdad que en un principio los reyes astures tenían la intención, ¿no?, de como reinstaurar ese reino, pero para el siglo XI ya se había perdido toda la intención, ¿no? Ya era otro reino distinto. Entonces, dado que la motivación se había perdido y no había un interés real en resucitar el reino de Toledo, se le llama conquista, porque son dos reinos diferentes. No se reconquista algo porque no era suyo en un primer momento. Y si alguien os sale y os dice, no, la reconquista tal, tú le dedicas la siguiente palabra. Tonto. Con eso se calla, porque no entiende. Y ya, sin más, fin de la conversación. Una vez hemos salido de dudas, vamos con la conquista cristiana. La conquista comienza en el 718, cuando se funda el Reino de Asturias. ¿Y cómo se funda el Reino de Asturias? Os preguntaréis. Pues bueno, al norte de la cordillera cantábrica había un grupo de resistencia hispanogoda que se había replegado ahí porque, bueno, veían que llegaban los musulmanes y decían, oye, pues o me pueden conquistar o me puedo ir de aquí. Y se fueron. Y nombraron rey a Don Pelayo, cuyo origen se desconoce. No se sabe, hay muchas teorías, pero no se sabe realmente. Y nada, así nace el Reino de Asturias y empiezan a conquistar. ¿Y qué conquistan? Pues entre los siglos 8 y 10 conquistan Galicia y el Valle del Duero. Los musulmanes no tenían interés en conservar esa zona y la habían dejado, pues más bien, desértica. Entonces, los astures encontraron eso y dijeron, joder, si no hay nadie, pues me lo quedo. Paralelamente a todo esto, en el año 800 nace el Imperio Carolingio y crean, en todo lo que es el Piedemonte Pirenaico, la Marca Hispánica. Y os preguntaréis, ¿qué es la Marca Hispánica? Es una serie de condados dependientes del emperador carolingio que hacía de frontera militar con el territorio musulmán. De aquí hay que destacar 4 condados: Barcelona, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. De momento voy a decir que el condado de Barcelona se hace independiente, más o menos, a mediados del siglo X. Ya para terminar de presentar los reinos cristianos, el reino de Pamplona, que nace a principios del siglo IX, y sería de la mano de su rey más importante, Sancho III el Mayor, que alcanzaría su punto álgido y sería el reino cristiano de la península más poderoso en ese momento. ¿Qué pasa? Que este señor, Sancho Garcés III, dice, hostia, tengo mucho territorio y también tengo bastantes hijos. Entonces, ¿qué puedo hacer? A mi hijo Fernando le voy a dar Castilla. Y ¡fua! Nace el reino de Castilla. Flipas. A mi hijo Ramiro le voy a dar Aragón, juntando los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Y ¡fua! Nace el reino de Aragón. Y a mi hijo García le voy a dar Pamplona. Y como el reino de Pamplona ya existe, pues sigue. Y es así como el reino de Pamplona toca techo. Y ya, pues, empieza a bajar. Lo sentimos. Seguimos con la conquista. En el 1031 cae el califato de Córdoba y los reinos cristianos, como no son tontos, dicen, pues aprovechamos este momento de debilidad política para avanzar. Y es en el año 1085, de la mano de Alfonso VI de León el Bravo, que se conquista Toledo. Esto es un punto de inflexión en la conquista cristiana, porque Al-Ándalus acaba de perder una de las ciudades más importantes. Otra cosa importante que hace Alfonso VI es, bueno, como la mayoría de reyes de esa época, tener hijos, ¿vale? Y una de sus hijas, Teresa, se casa con un noble francés llamado Enrique de Borgoña. Y bueno, como dote matrimonial, Alfonso les regala el condado portucalense, lo que hoy sería el sur de Galicia y el norte de Portugal. Y vivían ahí felices, comen sus perdices y tal,
Y tienen un hijo que se llama Alfonso Enríquez, que a sus 23 años, en el año 1132, dice: lo de ser conde y tal está muy bien, condado portucalense está muy guapo, pero ¿y si lo hacemos un reino? Y el colega va y dice: va, independizamos Portugal. Y ¡fua! Nace Portugal. Bueno, ahora sí están todos los reinos cristianos de la península y ya puedo sacar la lista de las conquistas importantes. Aviso navegantes, porque son muchos reyes, muchas fechas y muchas ciudades. Y aunque los reyes son opcionales, el resto hay que ponerlo si vais a hacer la EBAU. Si no, pues nada, veis el vídeo y ya. Comienzo. Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, conquista en 1118 Zaragoza. Alfonso I de Portugal, en 1146 Lisboa. El conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, Lleida, en 1149. Y Alfonso II el Casto, rey de Aragón, conquista en 1170 Teruel. A partir de aquí entran en juego las órdenes militares, siendo las más destacadas Santiago, Calatrava y Alcántara, gracias a las cuales se llega a Sierra Morena y a los valles del Guadiana y del Júcar. A comienzos del siglo XIII tiene lugar la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212. Aquí se da la conocida Carga de los Tres Reyes, en la cual tres reyes, como su nombre indica, Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, cogieron y dijeron: reventamos a los musulmanes. Y lo hicieron. No siempre es así, pero esta vez sí. Claro, esto fue una victoria aplastante, y por supuesto la moral cristiana estaba por las nubes. Por lo tanto, dijeron: pues vamos a conquistar. De nuevo, aviso a navegantes. Voy con ello. Jaime I de Aragón, llamado el Conquistador, conquista las Islas Baleares entre 1229 y 1235, fundando el Reino de Mallorca. Conquista también Valencia en 1238, fundando el Reino de Valencia. Por otra parte, Fernando III de Castilla conquista en 1236 Córdoba, en 1245 Extremadura y Jaén, y en 1248 Sevilla. Alfonso III de Portugal conquista Faro en 1249, poniendo así fin al avance peninsular portugués. Y ya para terminar, Jaime I, que sigue vivo, conquista en 1266 Murcia, pero se la cede a Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III, siguiendo un tratado que me niego a pronunciar y que se firmó en 1244, mediante el cual quedaban delimitados los límites de expansión peninsular de la Corona de Aragón y la Corona de Castilla. Del siglo XIV, destacar nada más la conquista del Estrecho de Gibraltar en 1309 por parte de Fernando IV de Castilla, y ya por último, en el siglo XV, el año 1492, Isabel y Fernando, los reyes católicos, conquistan Granada, poniendo fin así al Al-Ándalus. Una vez concluida la conquista cristiana, falta la organización política, así que vamos con ello. Bueno, como ya he explicado, en el siglo XIII ya quedan configuradas las coronas de Castilla y de Aragón y los reinos de Portugal y Navarra. ¿Qué hay que explicar? Bueno, el rey era la máxima autoridad, pero, para variar, estaba limitado por la nobleza y el clero. De forma que las únicas tierras sobre las que tenía dominio directo eran las llamadas tierras de realengo. Además de todo esto, el rey contaba con la curia regia, que es básicamente un consejo real o un consejo de estado, y a partir del siglo XII, más concretamente el año 1188, de la mano de Alfonso IX de León, surgen las Cortes, un órgano político donde el rey reúne a los distintos estamentos para tratar distintos temas. Esa es la explicación que tengo y no hace falta ahondar más, porque al final esto es una pregunta que, al menos en Madrid, vale un punto y ocupa media cara. Y después del pedazo de texto que he soltado de la conquista, pues no hace falta explayarse mucho para explicar qué son las Cortes. Ya vendrán temas más adelante para explicar en qué consisten las Cortes. Y nada más, mi gente. Un vídeo más que termino y que seguramente tarde como una semana en subir, aunque me lleve un día grabarlo y editarlo, tardo 7 en subirlo, porque los pecados capitales son reales y la pereza en especial. Entonces, claro,
me asalta la pereza. Así que con suerte terminaré el temario de Vago antes de que acabe este curso. Y si no, pues nada, 2 años que voy a tardar. No más. Como tarde más me pego un tiro. Dicho esto, me despido. Chao.